Buen día, somos el grupo 8 y seleccionamos el derecho a la vivienda. Escogimos este derecho en particular porque es un problema que involucra tanto a la población rural como urbana en Colombia. Esta problemática tiene múltiples ramificaciones, de las cuales nos vamos a centrar en los desplazados por el conflicto interno, a los cuales se les ha vulnerado el derecho a la vivienda y por lo tanto a una vida digna. Colombia, al ser un Estado social de derecho, se encuentra en la obligación de velar por la protección de sus habitantes y asegurar condiciones adecuadas para su desarrollo. Vamos a segmentar el tema de la siguiente manera. Mi nombre es Andrea Riveros y yo voy a empezar a hablar de las leyes y las sentencias. Mi nombre es Mario Puentes y yo voy a analizar cómo se ha avanzado en este derecho, en la protección de este derecho. Mi nombre es Jana Soto y yo voy a analizar de qué maneras y qué hace falta para garantizar el derecho. Mi nombre es María Paula Santofiño y voy a hablar a qué sectores profesionales aún no se les ha garantizado el derecho y por qué. Mi nombre es Jorge Gallego y voy a hablar acerca de qué factores han imposibilitado el avance y la protección de este derecho. Mi nombre es Sebastián Gorin y voy a decir qué se puede hacer para mejorar esta situación en el país. Según el artículo 51 de la Constitución colombiana, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. En la sentencia T-791 de 2004, la Corte ha manifestado que el derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial, el cual requiere de un desarrollo legal y que debe ser prestado directamente por la administración o por entidades asociativas. Este derecho exige cargas tanto para el Estado como para los asociados, puesto que si los asociados carecen de una vivienda y quieren beneficiarse de los programas y subsidios, deben antes contar con un porcentaje del valor total de la vivienda de interés social y cumplir con unos requisitos para acceder a ella. Una de las sentencias que muestra la puesta en práctica de la limitación que presupone el legislador a los derechos sociales es la SU 111 de 1997, en la cual al Congreso le corresponde la labor de delimitar el alcance de los derechos, atributar los recursos y señalar los derechos institucionales para hacer efectiva su realización. Así que los derechos prestacionales se concretan con reglas y con procedimientos prácticos que lo tornan inalcanzable para la población. En la sentencia T-049 de 2009, unos parámetros o causas materiales Colombia, país en el cual el conflicto armado ha dejado un total de 4.9 millones de personas desplazadas en un periodo entre 1985 y 2009, según cifras del CODES, se encuentra en una crisis humanitaria que paulatinamente es más común y con implicaciones cada vez más complejas, situación que vulnerará los derechos individuales y colectivos de las personas. Teniendo en cuenta el crecimiento y las ramificaciones de dicho fenómeno, se pone en entredicho la capacidad de las instituciones estatales para garantizar una vida digna para todos los ciudadanos. Es entonces importante analizar y estudiar las medidas tomadas por las instituciones públicas creadas para la prevención y atención de dicho fenómeno. En este aspecto se han tomado dos caminos. El primero consiste en la prevención de este fenómeno, por medio del aumento de la fuerza armada, con el fin de desmantelar y aplacar los grupos responsables de dichos desplazamientos. Como segunda medida, se busca atender a las personas que ya se encuentran en una situación de desplazamiento, para lo cual primero es necesario encontrarse registrado como desplazado, para lo cual es necesario dirigirse a las oficinas del Ministerio Público, Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo de la ciudad o municipio donde se encuentre y presentar la declaración sobre los hechos que lo obligaron a desplazarse, de acuerdo con las indicaciones del funcionario. Esta declaración será remitida a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIB, la cual, según el resultado de la valoración, no mayor un plazo de 60 días, decide la inclusión o no de la persona a un hogar de registro único de víctimas, el cual, según la Ley 387 de 1997, artículo 2, les brinda el derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, gozar de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente, no ser discriminados por su condición social de ser desplazados y acceder a soluciones definitivas a su situación. Además, de acuerdo con la Ley 1948 de 2011, el desplazado forzado tiene derecho a
ayuda humanitaria de emergencia que debe otorgar la UARIB de acuerdo con lo estipulado en el artículo 109 de la Ley 1448 de 2011. Atención humanitaria de transición que es responsabilidad de la UARIB y del ICBF de acuerdo con el artículo 112 decreto 4800 de 2011. A medidas de atención para acceder a los planes y programas y proyectos de estabilización social y económica, responsabilidad del DPS, SENA, Ministerio de Trabajo y demás entidades del SNARIB. Además, tiene derecho a participar en las convocatorias del Fondo Nacional de Vivienda, FONVivienda, cuando se realicen para acceder al subsidio de vivienda urbano o a ser inscrito a los proyectos de vivienda de interés social prioritario que se realizan con la complementariedad de los recursos de la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según el decreto 4911 de 2009, resolución 0691 de 2012. Colombia, que con 5.3 millones de desplazados es el segundo país más afectado a nivel mundial. Y la zona de la capital es, con los 350.000 desplazados de Bogotá y los 40.000 de Soacha, la ciudad con más desplazados del mundo. De esta forma, se identifican los sectores poblacionales principalmente de niños con 23.2%, mujeres cabeza de familia con 44.1% y grupos étnicos con 16.7%. De igual forma, hay grupos de minorías desplazados como afrocolombianos, personas de estratos bajos y personas de origen rural. A estas poblaciones les tienden vulnerar el derecho a la vivienda, ya que son más débiles frente a la sociedad en tanto a ser dependientes de vivir a costas de los demás, como lo son los niños. De igual forma, de las madres cabeza de familia, un 65% tiene una actividad laboral esporádica y es muy inestable, por lo que no obtienen ingresos económicos. Los grupos étnicos de por sí siguen siendo segregados por la población urbana, ya que no tienen las mismas condiciones en cuestión de educación y oportunidades laborales. La vivienda es violada de diferentes maneras hoy en día. La principal es el desplazamiento que se ha ocasionado por el conflicto interno y por esto consideramos que las medidas que se deben tomar el gobierno y la gente en general son abundantes. En primer lugar, se necesita garantizar la producción de una vivienda adecuada y el acceso a condiciones de dignidad según lo postulado por el Derecho Internacional Humanitario de 1948. Por esto, hay que tener claro que la vivienda digna, además de proveer techo, puede brindar la posibilidad de generar oportunidades para mejorar la condición de pobreza de las personas. Por esto es imprescindible no solamente contar el número de hogares sin vivienda, sino hacer que éstas incorporen características de viviendas de calidad. Por otro lado, el gobierno puede hacer un esfuerzo real para apoyar el arrendamiento como forma de acceso a la vivienda, debido a que es una manera de reducir el gasto público que se debe hacer para proteger este derecho y es mucho más, de manera más eficaz y más rápida que se pueden lograr políticas para llegar a cubrir el derecho a la vivienda para las personas desplazadas. Por otro lado, está la sentencia siguiente que dice que la Corte Constitucional admite que la satisfacción plena de los derechos sociales exige una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el Estado no cuenta y de manera que esa satisfacción está sometida a gradualidad progresiva. Por lo tanto, es una mejora que se puede implementar. Por otro lado, se debe promover el acceso a la vivienda bajo una política adecuada, dado que hay que tener en cuenta que los subsidios que se dan, por esto según las sentencias y las leyes que se han puesto, puede que no sean totalmente, puede que no puedan cubrir los gastos de una vivienda y pueda ser otra fuente de pobreza para el hogar en el que se encuentra eso. Además que estos pueden, por su localización, pueden colaborar a la exclusión social, si también debido a que los barrios se pueden contribuir a la guetización y marginalización. Por último, es necesario dar en cuenta de la sentencia T-149-11, que propone el derecho a la vivienda digna de población desplazada, en los cuales se les da un subsidio de FONVivienda con fechas precisas y en un plazo determinado y con prioridad de algunas personas que son de especial vulnerabilidad.
Para nuestro grupo, uno de los principales problemas que no permite que se le respete este derecho fundamental a los colombianos es la corrupción que se vive en nuestro país. Para nadie es un secreto los altos índices de corrupción que se viven en Colombia a diario, ya que los dineros que son asignados para la construcción de viviendas de interés social son usados para otros fines o son tomados por personas que no piensan en el daño que le están causando a las personas que pasan necesidades y viven en condiciones realmente precarias. En otras ocasiones se lleva a cabo la construcción de dichas viviendas, pero no son entregadas a las personas que en realidad las necesitan y que las merecen, sino que se les entregan a personas que pagan por ellas o hacen algún tipo de trato por ellas. Otro de los factores que afecta a la protección de este derecho para nosotros es el conflicto armado interno que tenemos en Colombia por hace más de 50 años, ya que todos sabemos los miles de desmovilizados que este conflicto ha dejado, que van a las grandes ciudades de nuestro país, donde lastimosamente los gobiernos locales no tienen la capacidad de brindarles a estas personas una vivienda digna o un lugar donde vivir. Para mejorar la situación de carencia de vivienda, los entes gubernamentales deben crear un fondo para la entrega de subsidios a las familias en estado de necesidad. De igual manera, estos subsidios se deben hacer con prontitud, eficacia y con prioridad para las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Asimismo, una gran oportunidad para mejorar la situación son los diálogos de paz, ya que los recursos que actualmente se destinan al conflicto interno se pueden destinar para la creación de vivienda. A través de todo lo que analizamos, mis compañeros y yo, podemos darnos cuenta que al gobierno le hacen falta muchos avances para lograr proteger el derecho de forma eficiente. Por eso también los invitamos para que ustedes tomen conciencia de las demás personas, porque el problema es para toda Colombia.